Mi padre y mi madrastra vivieron en la casa que heredé sin pagar alquiler. Mi abuela Clara siempre fue el corazón de nuestra familia. Mientras mi padre andaba de casa en casa, de esposa en esposa, y yo crecía sintiéndome un accesorio de sus decisiones, fue ella quien me dio estabilidad, afecto y, sobre todo, un hogar. Viví con ella desde que tenía 8 años, cuando mi madre, la primera esposa de mi padre, decidió marcharse del país y me dejó atrás. No la juzgo. O sí, pero ya no me importa. Lo que sí importa es que cuando mi abuela murió, a los 86 años, el mundo se me cayó encima. No solo porque la perdí a ella, sino porque su partida encendió una cadena de eventos que jamás imaginé. Como una maldición pospuesta, silenciosa, que estaba esperando a que se cerrara su ataúd. En su testamento, mi abuela fue clara: la casa era mía. No de mi padre, no de la esposa actual de mi padre, mi madrastra número 3, llamada Rosalía, ni de ningún otro primo o familiar perdido. Solo mía. Porque, según ella misma escribió, esta casa fue tu refugio, y quiero que siempre tengas un lugar donde sentirte a salvo. Me hizo llorar leer eso. Porque era cierto. Yo no tenía intenciones inmediatas de mudarme. Vivía en un apartamento alquilado, tenía mi trabajo a media hora, y la idea de moverme tan pronto después del duelo no me parecía saludable. Pensaba tomarme un año antes de decidir qué hacer con la casa, si venderla, alquilarla, o reformarla para vivir allí. Lo que no sabía era que no tendría opción. Una semana después del entierro, fui a la casa a recoger algunos papeles y me encontré con una escena tan surrealista como grotesca: mi padre y Rosalía estaban ahí. Con cajas. Con muebles. Con su infame perrito chillón que no dejaba de marcar territorio en las esquinas del comedor. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, conteniendo el temblor en mi voz. Nos estamos instalando, hija. Tu abuela siempre dijo que esta casa era de la familia, respondió él, como si acabaran de regresar de vacaciones, no de invadir una propiedad ajena. La casa está a mi nombre. Legalmente. Lo sabes, dije. Era un intento torpe de apelar a algo que él nunca tuvo: respeto por los límites. Sí, pero no la estás usando. Y es temporal. Solo hasta que organicemos algunas cosas, añadió Rosalía, en tono dulce, como si me estuviera pidiendo azúcar y no ocupando mi herencia. Yo no sabía qué hacer. Me quedé paralizada. Tenía los papeles, sí. Tenía derecho, sí. Pero enfrentarlos, pelear, iniciar un conflicto legal, no tenía energía. No en ese momento. El duelo me tenía anestesiada. Así que, con una mezcla de rabia contenida, tristeza y un poco de cobardía, me hice a un lado. Durante los siguientes 3 años vivieron allí como si fuera suya. Sin pagar alquiler. Sin hacerse cargo del mantenimiento. Sin avisarme de nada. Cuando les pedí al menos una contribución para los impuestos de la propiedad, me miraron como si les hubiera pedido un riñón. La familia no se cobra renta entre sí, dijo Rosalía, indignada, como si yo fuera una extraña queriendo lucrar con su desgracia. Como si ellos no hubieran invadido mi vida, mi legado, mi casa. Mi padre ni siquiera intervino. Solo desvió la mirada y encendió un cigarro, como hacía cada vez que quería desaparecer del mundo sin moverse del sofá. Así que dejé de insistir. Pero no olvidé. Y entonces, un día, mientras revisaba correspondencia acumulada en el buzón de la casa, porque todo seguía llegando a mi nombre, vi una carta del ayuntamiento. Y luego otra. Y luego una notificación de intención de venta por deuda. Ahí empezó todo. La carta tenía el logo del ayuntamiento en la esquina superior izquierda y estaba dirigida a mí. No a los residentes actuales, no a los ocupantes, sino directamente a mi nombre completo, tal como aparecía en el testamento. Sentí una punzada en el pecho incluso antes de abrirla. La notificación era clara: la casa tenía más de 2 años de impuestos impagos y se iniciaría un proceso para embargarla si no se regularizaba la deuda en un plazo de 30 días. La cifra me hizo tambalear. No era astronómica, pero tampoco era poca cosa. Sobre todo considerando que yo no vivía ahí ni había sido informada de nada. Me temblaban las manos.
Me sentí humillada. Como si me hubieran desnudado en medio de la calle. Ellos vivían en mi casa, usaban mi agua, mi electricidad, caminaban sobre mis pisos, dormían en mis habitaciones. Y ni siquiera se habían molestado en avisarme que estaban dejando de pagar los impuestos que me correspondían como propietaria. Me metí al coche sin pensarlo. Fui directo a la casa. Entré sin tocar, porque aún tenía mis llaves, otra cosa que jamás les devolví, y me encontré a Rosalía sentada en el sofá, viendo una telenovela como si el mundo no ardiera a su alrededor. ¿Qué carajos es esto?, dije, arrojando la carta sobre la mesa. Rosalía ni se inmutó. Ah, sí, eso llegó hace unas semanas. Se la mostré a tu padre y dijo que lo arreglaría. ¿Lo arreglaría con qué, Rosalía? No han pagado nada desde hace más de 2 años, ¿creen que porque no digo nada no lo noto? Bueno, técnicamente no vivimos aquí legalmente, ¿no? Tú no nos estás cobrando, así que no sabíamos si nos tocaba pagar. Esa frase. Técnicamente no vivimos aquí legalmente. Me hizo hervir la sangre. Me estás diciendo que ocupan mi casa, gratis, y además la están dejando acumular deuda que cae sobre mí. ¿Qué clase de parásitos creen que son? Justo entonces apareció mi padre, saliendo del dormitorio con su expresión de siempre, cansancio forzado, cejas fruncidas, como si cada palabra le costara la vida. No tienes por qué hablarle así a Rosalía. Nosotros cuidamos esta casa. No la dejamos sola. Tu abuela nunca quiso que se vendiera. Y nunca quiso que ustedes me la robaran. Silencio. Lo vi por primera vez tartamudear. Bajó la mirada, y en su rostro vi algo que no era culpa. Era molestia de que yo lo enfrentara. Yo también bajé la voz, pero no la firmeza. Quiero que se vayan. Tienen 30 días. O arreglan la deuda y me pagan alquiler retroactivo, o presento cargos por ocupación ilegal. Y sí, tengo todo respaldado. No voy a dejar que me hundan por su comodidad. Rosalía soltó una risita cínica. ¿Nos vas a echar? A tu padre. Qué buena hija eres. Soy mejor hija de lo que ustedes han sido personas, respondí. Y me fui. No lloré. No temblé. Solo respiré. Porque por primera vez me creí dueña de lo que me pertenecía. Lo que no sabía era que ellos no pensaban irse tan fácil. Pensé que 30 días serían más que suficientes. Pensé, ingenuamente, que mi padre, aunque fuera por orgullo, buscaría salir por su cuenta antes de ser echado por la ley. Pero no. Subestimé lo cómodos que estaban en esa casa. Subestimé lo mucho que les gustaba vivir gratis. Subestimé, sobre todo, el descaro que se gana con los años cuando uno se convence de que el mundo le debe algo. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Ni una señal de mudanza. Ni cajas. Ni camión de traslado. Nada. Solo Rosalía colgando ropa en el patio como si no pasara nada. Solo mi padre sentado en la galería con su cigarro eterno, mirando el atardecer con cara de mártir. Hasta que llegó el mensaje. No una llamada, no un correo, no una conversación directa. Un audio de WhatsApp de Rosalía. Hola. Mira, estamos viendo si conseguimos a dónde ir, pero está complicado. Tu padre ha estado con la presión alta, y este estrés lo está afectando mucho. El médico le dijo que evite emociones fuertes. Te pido que tengas algo de compasión, aunque sea por su salud. Sé que estás dolida, pero él es tu padre. Tuve que escucharlo 3 veces para digerir el nivel de manipulación envuelto en tono dulce. Compasión. Aunque sea por su salud. La misma jugada de siempre, victimizarse cuando no les conviene dar la cara. No respondí. En lugar de eso, llamé a una abogada. Amiga de una amiga. Le conté todo. Mostré los papeles del testamento, las deudas, las fotos que tomé de cómo estaba la casa ahora, deteriorada, descuidada, sucia. Le enseñé incluso los mensajes y el audio. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Esto se resuelve, me dijo. Técnicamente están cometiendo usurpación. Y tú has sido generosa.
Si presentas la demanda con todo lo que ya tienes, el juez va a ordenar desalojo sin pestañear. La demanda se presentó a la semana siguiente. Mi abogada incluso me sugirió algo que me pareció brillante: no avisarles aún. Que el aviso de desalojo legal fuera la primera noticia. Que no tuvieran tiempo de preparar otra excusa ni manipulación. Pero claro, ellos no se quedaron tranquilos. Unos días después, me llamó mi tía, hermana de mi padre, a la que no veía hace años. ¿Qué está pasando? ¿De verdad vas a echar a tu papá de la casa de tu abuela? La casa es mía. Ellos llevan 3 años viviendo ahí gratis y encima están endeudando la propiedad. Tu abuela hubiera querido que se quedaran. Mi abuela lo dejó por escrito. Literalmente. En su testamento. Silencio. Luego el clásico suspiro de decepción familiar. Bueno, tú sabrás. Pero esto va a dividir a la familia. Ya están hablando de ti como si fueras una desalmada. Colgué. No grité. No lloré. Pero esa noche no dormí. Porque no era solo la casa. Era toda una vida de hacerme sentir culpable por reclamar lo que me correspondía. De creer que ser buena hija significaba callarme. Cargar con todo. Tragarme la injusticia. Pero esta vez no lo haría. Y cuando les llegara la orden judicial, sabría que no solo estaba sacando a 2 ocupantes. Estaba sacando de mi vida a 2 expertos en aprovecharse del silencio ajeno. La notificación oficial de desalojo les llegó un miércoles por la tarde. Me lo confirmó mi abogada, firmada, sellada y entregada en mano. Ya no había espacio para excusas, ni lugar para victimismos. Tenían 15 días para salir. Esta vez no por mi paciencia, sino por orden judicial. Al día siguiente, me llamó mi padre. No Rosalía. Él. No lo escuchaba tan sobrio, tan lúcido, desde hacía años. Pero su voz no tenía arrepentimiento. Solo un orgullo herido que escupía palabras envenenadas. ¿De verdad hiciste esto, con tu propio padre, con la mujer que me ha acompañado todo este tiempo? Con las 2 personas que usaron mi casa, dejaron que se endeudara y me ignoraron durante 3 años, sí. Lo hice. Tú no entiendes nada. Esto es un castigo. Y todo por dinero. No, papá. No es por dinero. Es por respeto. Algo que tú nunca supiste darme. Hubo un silencio largo. De esos que no son incómodos, sino necesarios. Luego me colgó. La siguiente semana fue extrañamente tranquila. Supuse que planeaban algo, una última maniobra, una escena dramática, algo para manipular la narrativa, pero no. Simplemente se fueron. Dejaron la casa un lunes por la mañana, según el aviso que me dejó el oficial encargado del proceso. Cuando llegué esa tarde, la casa estaba vacía. No completamente, había basura, olor a encierro, y manchas en las paredes, pero se sentía liberada. Sin sus voces, sin su ocupación constante, sin esa presencia que había convertido mi herencia en un campo de batalla emocional. Encontré en la mesa del comedor una nota escrita con tinta azul, en una hoja doblada por la mitad. Ojalá nunca te falte un techo como el que tú nos quitaste. No todos tenemos tu suerte. Rosalía. La leí. Sonreí. La rompí en 4 pedazos y la tiré a la basura. No era suerte. Era elección. Yo elegí no ser la alfombra de nadie. Pasaron meses desde entonces. Reformé la casa con esfuerzo. Pinté cada habitación con mis propios colores. Podé los árboles del jardín que mi abuela amaba, replanté sus margaritas. Conservé algunos muebles suyos, pero el resto lo renové. La convertí en mía. Y no, mi padre no volvió a llamarme. Tampoco lo espero. A veces, lo que heredamos no son solo bienes materiales. A veces heredamos patrones, silencios y cadenas que no pedimos. Pero también está en nosotros decidir cuáles rompemos. Yo rompí los míos. Y por primera vez, viví en paz bajo mi propio techo.